Buenas noches. Seguimos en Notas Verdaderas, esta vez en el último programa del año 2013. Un año en el que el tema de la discusión acerca de la necesidad de reformar la justicia ocupó gran parte del debate legislativo a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel bonaerense. El 8 de abril, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de la Nación de un paquete de leyes para democratizar la justicia. Entre otros proyectos estaba la posibilidad de la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, ampliando a 19 miembros la totalidad de ese cuerpo con representación, cambiando la composición y con esto con la posibilidad de elección directa por parte de la ciudadanía. Este es uno de los proyectos fundamentales de esta reforma legislativa que también tenía otra serie de medidas como la creación de cámaras de casación, el ingreso democrático a los distintos puestos de acceso al Poder Judicial de la Nación, entre muchos otros temas como también la limitación de las medidas cautelares, las medidas por las cuales la justicia permite, digamos, que se mantenga en una especie de stand-by las decisiones que se toman desde otros poderes del Estado, como fue el caso básicamente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estuvo parada en la justicia prácticamente durante 4 años. ¿Qué pasó con este paquete de leyes que mandó la presidenta? Bueno, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una mayoría de 6-1, en el cual la Corte Suprema decidió revocar la posibilidad de la elección popular de los consejeros para integrar el Consejo de la Magistratura. Dijo, esto es inconstitucional, no se puede hacer, con lo cual este proyecto no avanzó. Al día de hoy, en el último programa del año del 2013 de Notas Verdaderas, podemos decir que lo concreto es que el Consejo de la Magistratura está prácticamente paralizado, con muchas internas políticas entre oficialistas y opositores y al mismo tiempo con diferencias dentro del propio bloque del oficialismo. Este es un órgano que evidentemente no funciona como tal, por más que haya sido rechazada la posibilidad de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Es una asignatura pendiente. Para hablar sobre estos temas, no para hablar, sino para ver y recordar lo que hablaron a lo largo de este año en Notas Verdaderas los distintos dirigentes políticos, los invito a ver el próximo bloque con un compilado del 2013 sobre la democratización de la justicia, lo que se logró y las asignaturas pendientes. El Consejo de la Magistratura es un instituto que nace del derecho europeo y que se mete en la Constitución de 1994, cuando se reforma la Constitución, para elegir los jueces. Un instituto que viene del derecho europeo en una Constitución que está hecha a la imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué función tiene que hacer este instituto? Bueno, a través de sus miembros buscar un formato para seleccionar a los magistrados y a los fiscales responsables del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa para su designación. ¿Cómo termina esta situación? ¿A dónde está yendo? Y bueno, no funciona bien. De hecho, ya hubo 2 leyes. Esta es la tercera ley que se hace para modificar su composición y su forma de elegirlo, los miembros que lo van a conformar. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué no vamos al origen en Europa de los que trabajaron con este instituto y los copiamos de las cosas que estamos haciendo mal para que entonces empiece a funcionar bien? Pero tanto Francia como España como Italia, fundamentalmente España, que es de donde se copia el modelo que tiene en cuenta el constituyente de la Argentina, le va muy mal, muy mal. Entonces, lo que nosotros hicimos en esta tercera es decir, bueno, el artículo 114 lo que dice es que tiene que haber un equilibrio que se mantiene, son 6 por los legisladores, son 6 por los científicos y académicos, son 6 por la justicia, abogados y jueces. ¿Está mantenido el equilibrio? Está mantenido el equilibrio. Bueno, ¿cómo se van a seleccionar estas personas? Y bueno, los legisladores son elegidos por la voluntad popular. El resto, ¿cómo se va a elegir? Y bueno, en vez de encontrar formas alternativas, busquemos una forma que es la de que se exprese que es el verdadero dueño del poder político, que es el pueblo, es la voluntad popular. Porque en definitiva, cuando hablamos de jueces o de abogados o de científicos o de académicos, no estamos hablando de elección de estos
determinados componentes de un segmento para que represente al segmento. Estamos hablando de la única condición que se tiene que tener para integrar este consejo, que es ser político, porque es un consejo político, toma decisiones políticas, no representa ni a los jueces, ni a los abogados, ni a los científicos, ni a los académicos, representa al pueblo de la Argentina. Es más, si vamos a la Constitución y vemos el artículo 22, dice con toda claridad que el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes. Con lo cual, lo que estaríamos haciendo ahora es elegir representantes para que integren el Consejo de la Magistratura. Bueno, nos encontramos con el fallo de la doctora Servini Cubría, un espanto a mi juicio, desde la forma en que se lo trae a las piñas para sacar una conclusión sin sentido, e inclusive hace la mención que aparece algo extraño adentro en esto, que es la selección a través de los partidos políticos. La Corte vuelve a repetir semejante cosa. Pero yo invito a que vayamos a una mínima historia de lo que pasó con los partidos políticos. Cuando la Revolución Francesa dejó bien en claro que entre la ciudadanía y el Estado no tenía que haber nadie. Pero durante el siglo XIX se va produciendo la aparición de una nueva figura, que es el partido político, porque solamente era practicable este esquema. Cuando hablamos de la Comuna de París, pero que era prácticamente democracia directa, pero cuando hablamos de la democracia de un país, es muy difícil resolverlo de esta manera. Alguien va a tener que contener toda esa decisión. Nosotros durante todo el siglo XIX tuvimos un montón de facciones, saavedristas y morenistas, crudos y cocidos, federales y unitarios, mitristas y autonomistas. Tuvimos un montón de facciones. El primer partido moderno es la Unión Cívica, allá por 1890, y la Unión Cívica Radical un año después con la Convención de Rosario en 1891. Los primeros partidos políticos. Por primera vez, 100 años después, la Constitución los recoge en el artículo 38 y dice: son instituciones fundamentales de la democracia. Resulta ser que entonces la doctora Servini Cubría y la Corte descubren que las instituciones fundamentales de la democracia, conforme la define la propia Constitución, son un componente que no tiene que participar. Ahora, senador, lo concreto es que la Corte falló en contra de esta elección popular. Sí, pero circunstancialmente, porque lo que la Corte está haciendo es, en vez de darle el reconocimiento a la voluntad popular para que elija sus representantes, un órgano político, darle la espalda al pueblo, apostar por la aristocracia, apostar por la corporación judicial, apostar por el voto calificado de un grupito que va a decidir quiénes son los que tienen que decidir por nosotros. La actual composición, la actual norma que rige el Consejo de la Magistratura. Lo primero que tenemos que aclarar es que lo tenemos que acatar. Los fallos se acatan, con lo cual nuestra crítica no va a frenarse, se acatan, pero no vamos a parar un minuto de seguir insistiendo hasta encontrar el formato que le garantice al pueblo argentino que lo dejen votar. La Corte le dio la espalda al pueblo argentino, nosotros no. Vamos a seguir insistiendo por todas las formas que nos permitan nuestra Constitución y las leyes para encontrar la salida donde tengan la obligación de dejar que sea el voto popular, la voluntad popular, la que elija a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, para que estos, en ese Consejo, elijan a los jueces. Ahora, esto quiere decir que el oficialismo puede elaborar un nuevo proyecto de ley sobre... Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Alguna pista? Ninguna. Todo lo que esté a nuestro alcance para que nosotros podamos garantizarle al pueblo argentino, que es lo que la Corte le está rechazando, le dio la espalda, que no va a ser la aristocracia, que no va a ser la corporación judicial, que no va a ser lo traído de los pelos, que significa que el voto calificado elija a quienes van a elegir los jueces por nosotros. No va a ser de esa manera. Ahora, también en su momento, ayer salieron algunas declaraciones de la diputada Diana Conti que hablaba de la posibilidad de hacer una apelación. No, bueno, pero yo esas cosas no me meto. Es una visión de ella esa. Yo estoy pensando con seriedad en lo que significa la representación que ostento. A mí me designaron 4.639.000 bonaerenses. Yo represento a mi provincia y en mi provincia hay una visión muy clara de que deben tener derecho a participar quienes son los dueños del poder político, que es la voluntad popular. Esta visión de la Corte de darle un gesto a la aristocracia, de seguir sometiéndose a la corporación judicial, de permitir, porque fíjese qué contraste y cómo se muestra el gesto vergonzante de la Corte respecto de las corporaciones, que el Estado Nacional presentó 3 per saltum. Los 2 primeros, porque estaba el Grupo Clarín, rechazaron o no lo declararon admisible, como dice la ley puntualmente,
repararon en rigorismos raquíticos, ínfimos. Sobre la ley de servicios de raquíticos, ínfimos para no tener que tratarlo. Y en lo declararon admisible para hacerle un gesto a la corporación judicial y darle la espalda al pueblo, que es el que tiene que elegir a sus representantes. No son representantes de los jueces, de los abogados, de los científicos o de los académicos. Son representantes del pueblo y son políticos y tienen que ser elegidos por ello. Entonces, la verdad, la decisión avergüenza porque no puede encontrarse otra alternativa. Parecía que la Corte solamente se puso unas anteojeras, miró el artículo 114 y dejó de lado el artículo 1, dejó de lado el artículo 16, que define que no debe de haber discriminación y reconoce la voluntad popular, dejó de lado el artículo 31, dejó de lado el artículo 38, que reconoce a los partidos políticos como una institución fundamental de la democracia. Miró el rigorismo del 114, que es el que fija el Consejo de la Magistratura, y se olvidó de pensar desde el punto de vista republicano y democrático qué es lo que marca la Constitución Nacional. Ahora, muchas veces a lo largo de este lapso en el que transcurrió entre la sanción de la ley que modifica la conformación del Consejo de la Magistratura y el per saltum que llegó a la Corte Suprema, distintos medios y distintos opositores especularon sobre la posibilidad de que la Corte falle en el sentido que finalmente falló. Eso es tan viejo como la injusticia. La oposición, por definición literal de la Real Academia Española, lo que hace es oponerse, con lo cual todo lo que nosotros busquemos en conclusiones que mejoren el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con las mayorías agravadas que marca la propia Constitución, no estamos haciendo otra cosa que respetar la Constitución. No, pero mi pregunta iba Ellos lo que van a hacer es festejar cualquier cosa que vaya en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo, porque lo que buscan es sacar alguna ventajita politiquera. Nosotros estamos en otro objetivo. Bueno, mi pregunta iba a lo siguiente: si lo sorprendió el tema de la forma en que falló la Corte, es decir, 6 a 1. Claro que sí, sí, claro que haya 6 ministros que se pronunciaron en ese sentido. Un constitucionalista rosarino, Néstor Sagüez, que no es peronista, él suele decir, y lo repito muchas veces yo esto, dice: son 3 poderes de la República. Va de suyo, que se conoce como se tiene poder político a través del Poder Ejecutivo o a través del Poder Legislativo. ¿Cómo se tiene poder político en el Poder Judicial? Y puntualmente en la Corte, que aparte de ser un tribunal de última instancia, es un poder de la República. Bueno, dice él, de 2 formas: por el respeto de la ciudadanía y por el respeto de sus pares. Bueno, la realidad, le doy una mala noticia, acaba de perder un importante respeto por parte de la ciudadanía de esta Corte, y acaba de perder un importante respeto por parte de sus pares, porque si ustedes vieran las redes sociales en el día de ayer, hervía Twitter y Facebook, hervía de la bronca que tenía la sociedad de sentirse burlada por la Corte, de impedirle que elijan a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Han perdido respeto por parte de una parte de los que debieran darle poder político, y han perdido respeto por la otra parte, que somos los legisladores, y que creíamos que teníamos una Corte independiente, y hoy nos damos cuenta que también responde a buena parte de los designios de las corporaciones, ¿no? Ahora, también la Corte en su fallo plantea la posibilidad de una reforma constitucional, si se quiere esto, diciendo que esto no se ajusta a la actual Constitución y que si el poder político quiere impulsar esto, tiene que impulsar una reforma constitucional. Es mentira, porque no lo dice el 114, cómo se tiene que seleccionar. Y si nos vamos al debate de 1994, nos vamos a dar cuenta, es decir, cuando uno reforma una Constitución, el constituyente tiene 2 formas de comportarse. Una es redactar un artículo de la Constitución de forma tal que sea tan claro y contundente que sea operativo en sí mismo, artículo 75 respecto de las atribuciones del Congreso de la Nación, por dar un ejemplo gráfico, y otra forma de redactarlo es cuando enumera, define determinada estrategia y la enmarca y la deja para que sea el Congreso el que defina cuál es la conclusión. Acá lo que está diciendo es que la composición y la forma de selección corren por cuenta del Congreso de la Nación. Mientras que se respete el equilibrio, mientras que se respete lo que exige el artículo 114, lo que estamos haciendo es cumplir con lo que dice la propia Constitución. Bueno, la composición la define el Congreso, la acaba de definir. ¿Cómo se elige esa composición? La define el Congreso, la acaba de definir. Entonces, ¿qué tiene que hacer los jueces en esta causa? No se tiene mucho sentido en esto, porque parecieran ser entonces que es el gobierno de los jueces. Volvemos a ese gesto aristocrático en donde lo que se piensa es
para sí mismo, para los privilegiados, no para el pueblo común, que tendría que ser el que tenga la voluntad popular de elegir a quienes lo representen, porque no son representantes de los jueces ni de los abogados, permítame que repita 20 veces lo mismo, ni de los académicos ni de los científicos, son representantes del pueblo y debieran ser votados por la voluntad popular. Bueno, nosotros en ese caso entonces queremos participar de ese tema, y una pena, como dice el doctor Sagüez, que esta corte que todos creíamos independiente y que era el sueño de Néstor Kirchner, a quien tuve la oportunidad de acompañarlo como ministro del Interior, de que era una corte independiente, se está resquebrajando. Nos damos cuenta que realmente representa otros intereses, como sucedió con los dos primeros Persaltum. Vamos a insistirle, con rigorismos raquíticos dijeron que no, con dos de los Persaltum que podrían haber resuelto un diferendo de 4 años de una ley que tendría que estar funcionando sin ningún inconveniente. Y ahora, en tiempo récord, resuelven este tema dando la espalda al pueblo, que debiera ser el que elija los miembros políticos de un instituto que no menciona en ningún momento la Constitución. Su artículo 8 dice que la justicia estará a cargo de la Corte y los tribunales inferiores, no lo menciona en ningún momento. Y nunca en la Constitución dice que los jueces tendrán como atribución la de elegir a sus pares para que formen parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dudar? No hay nada para dudar. La realidad es que están dadas las condiciones para poder operar en sí mismo y no se ha podido llevar a la práctica por esta acordada de la Corte, que la verdad da vergüenza. A uno le hace sentir vergüenza. Ahora, este hecho concreto que es la acordada de la Corte, y teniendo en cuenta que, bueno, como no tiene instancia de apelación, ¿abriría la posibilidad de un debate sobre una reforma constitucional? No, a ver, yo puedo comentarle todo lo que me salga a mí en el momento y lo que mi análisis con la cabeza bien fría, porque a mí cuando aparecen estos conflictos, lejos de ponerme nervioso, me ponen más frío todavía. Le podría decir siempre desde un análisis personal. Me parece que debiéramos ser un poco cautos y criteriosos y cuidadosos. Lo primero es aclarar que se acata. No, nadie se va a poner en contra de una decisión de la Corte, aunque esté diametralmente opuesto y sepa y sienta vergüenza por lo que sacaron. Se acata. Lo que nosotros tenemos que hacer es bucear sobre todos los elementos que la propia Constitución y las leyes nos otorgan para seguir sobre el particular. Yo no le voy a ceder ni a la Corte ni a ningún juzgado de la Argentina el derecho a gobernar por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, ni mucho menos le voy a ceder a la Corte la posibilidad de que en beneficio de los privilegiados de siempre, de la aristocracia, tiren por tierra y le den la espalda a la voluntad popular. Voy a seguir peleando, alguna vez vamos a encontrar la puerta por donde entrar y vamos a ver, lo vamos a ver nosotros y no mucho tiempo más, que el hombre y la mujer común van a ir a elecciones y van a poder votar aquellos miembros del Consejo de la Magistratura que van a ser llamados a elegir los jueces que van a jugar a todos los argentinos con la misma vara. La reforma judicial tiene dos graves errores. Lo demás está bien, lo demás está perfecto. Y una gran hipocresía, porque una de las leyes es que se entre al Poder Judicial por concurso. Y yo quiero ser el secretario de Cristina, quiero ser el chofer de Cristina. Sí, ¿por qué no hay sorteo para los miles de personas que trabajan en la Administración Central, que se llevan más de la mitad de los recursos nacionales? En un país donde la inversión en infraestructura es el 3%, por eso se inunda, se agota, las rutas son un chichón. Sí, hay mucha hipocresía. Si al juez sí, el secretario lo tenés que nombrar por sorteo. Ahora Cristina, el jardinero, el de BAE, lo tiene... Bueno, ahora lo modificaron eso, finalmente. ¿De qué? El secretario del juez que lo nombra. Sí, el juez. Bueno, no modificaron, pero esta era la voluntad. Es una gran hipocresía democratizar la justicia. La justicia no tiene que ser ni siquiera democrática. La justicia está para controlar que nosotros, los vivos que somos legisladores y ejecutivos, no querramos todos los días correr el alambre de los derechos de la gente. Si la justicia tiene que estar para cuando nosotros votamos algunas leyes, como en la provincia de Buenos Aires, que terminan haciendo a un tipo que pague 5 veces la patente y se la vamos aumentando porque estamos gastando mucho en la Administración Central y le volvemos a cambiar la patente cada vez que mi mamá dice, pero yo ya pagué la patente esta. Es decir, venga la justicia y diga, no, muchachos, se le está yendo la mano, usted tiene que hacer ejecutar el presupuesto que tienen, hagan las obras que se comprometieron. Para eso está la justicia, para controlar a nosotros. Por eso no les gustan los gobiernos. Y el daño que le hace Cristina a la supuesta democratización que 4 estúpidos alrededor repiten como loros, es que esto que queda, el próximo gobierno no lo cambia, y por ahí es el mío, pero no lo va a cambiar.
porque el poder no es sonso. Por eso la ley de amparo judicial. El amparo judicial, que es otra, la limitación de las cautelares, otra basura que hicieron. Nunca yo hubiese podido sacar el amparo contra la privatización de aerolíneas, nunca hubiese podido hacer volar de vuelta a Aerolínea Argentina, nunca hubiese podido parar la privatización de aeropuertos hasta que no estuviera constituido el ORSNA y el ente regulador. Nunca hubiésemos podido parar el aumento de tarifas del aeropuerto con los dólares en la época después del estallido radical. Con el dólar, 18 dólares la tasa de aeropuerto, de embarque, ¿vos te acordás? Si todo eso no funcionaría, no va a funcionar con esta limitación de la capa, porque está hecho para el poder. En este momento se lo quieren aplicar a Clarín, que le importa tres pitos. Clarín nunca lo van a conmover con esto. Tiene 150.000 abogados. Ahora, para hacer un amparo tenés que poner a tu casa. ¿Te imaginás mi mamá tratando de sacar 10.000 dólares del banco, como hice yo en el 2002, poniendo la casa de garantía? Pobre vieja, prefiere que le saquen los 10.000 dólares, no quieren pisar nunca más un banco. Es decir, la realidad es que se hace mucho daño y el poder no es sonso. Yo te decía, la creación de los amparos, el derecho de amparo. ¿Qué es el amparo? Poder ir a la justicia para decir: el Ejecutivo me está afanando, el Ejecutivo me está haciendo algo que no quiero, el Ejecutivo me está violando el derecho de propiedad o el derecho de libertad o el derecho de agremiarme. Pero una cosa es el amparo, otra cosa son las cautelares. Sí, es lo mismo, pero porque no, el amparo solo existe. El amparo es la eyaculación precoz del derecho. Lo mismo que las cautelares, lo mismo, participa de lo mismo. La ley de amparo está desvirtuada, pues está reformada por la limitación de las cautelares. Vos podés hacer el amparo. Un amparo sin cautelar no sirve para nada. Lo único que sirve es la cautelar, porque es la decisión ante la desproporción del ataque. Ahora, pero Mauricio, lo que también existió, y esto es evidente, es un abuso de las cautelares en este país. Pero ¿cómo no van a abusar? ¿Cómo no vamos a abusar si el kirchnerismo hizo 12 recusaciones de jueces para que pasara al fuero contencioso administrativo? El primero que le metió la mano a la justicia fue el kirchnerismo, el menemismo, y el segundo el kirchnerismo, con una gran vocación por toquetear todos los fueros. Claro que sí. Y por supuesto que se abusa Clarín. Es un especialista en abusarse. Pero no nos olvidemos que del otro lado hay miles de jueces genuflexos porque están apretados. Hay 57 vacantes sin cubrir con los concursos terminados y las ternas puestas. Hay 150, 170 tipos en la Argentina que Cristina tiene la carpeta arriba del escritorio y no los designa. Y no es solo que no designa esos 57, porque es morosa, porque no se deciden a ver cuál va a ser mejor para la justicia legítima, sino que tiene 170 tipos que cada día que tienen que firmar, piensan que si firman algo contra el gobierno, salen de los 57 cargos. Escúchame, eso es una extorsión para la gente que tiene que firmar ahí. Y por supuesto, y ahora se le pararon de manos, porque la justicia, por supuesto que es corporativa, pero no es este el camino. El camino era realmente hacer concursos en serio y no manosearlo. En el 2006, estos jueces que están ahora, Casanelo, del cual equivocadamente piensan que va a jugar. Si Casanelo es inmanejable, no se confunda con Casanelo. Muchos se confunden creyendo que van a lograr que la lleve. Báez va a terminar con problemas, va a terminar preso Báez. Necesariamente va a terminar preso. No va a alcanzar. Es decir, nosotros en el 2006, nosotros presenciamos un proyecto de Cristina que era achicar el Consejo de la Magistratura. Hubo muchas quejas. ¿Por qué? Porque se decía que no estaba funcionando bien. Y ahora lo quieren agrandar, es decir, que del 2006 a ahora todo lo que se nombraron estuvo mal, todo lo que se hizo estuvo mal. No, evidentemente no funciona el Consejo de la Magistratura. Pero no funciona porque la política le metemos la mano, Nora. Somos nosotros los que le metemos la mano. Eso es una realidad. Sí, lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero no se arregla con más política eso, se arregla con menos política. Pero si la política, escúchame, a mí hay una, yo no soy abogada, pero leyendo cómo se maneja, vos decís, bueno, muchos sectores cuestionan el tema del voto popular para las integrantes del Consejo de la Magistratura y no sé cuántos recursos presentados en la justicia hoy en día, porque esto van a salir bien. El primero el de Heiland. Partidiza al Consejo de la Magistratura. Ahora, las asociaciones de abogados, todos se presentan, son listas políticas, todos juegan políticamente con algún u otro partido político. ¿Cuál es la diferencia? Que se elige, que haya voto popular. Que haya voto popular y que se elijan corporativamente. Que haya 1000 tipos que elijan a los representantes. Vuelvo a decir, la justicia no tiene que ser democrática. Es mentira. La justicia tiene que velar por la democracia. Bueno, es mentira. No hay porque no puede estar atada a un resultado electoral. Pero de no hecho puede estar porque en el Consejo de la Magistratura las representaciones son políticas. Hay políticos de la oposición,
hay políticos del del oficialismo, y hay académicos, es mucho más difícil a un académico, decir... Pero todos juegan políticamente, Mauricio, los representantes, los abogados... El hombre es un ser eminentemente político. Por eso, entonces me parece que es sincerar una cuestión. No, pero cuando vos llevas eso a una elección de mayorías, cuando vos decididamente vas por la justicia, es decir, la presencia de un voto popular en el marco de una elección va a llevar necesariamente a convertir la justicia en un elemento al servicio del Poder Ejecutivo de turno. Y no va a ser el daño en esta, porque no lo va a disfrutar Cristina esto. Vos integraste durante mucho tiempo como representante de diputados por el oficialismo el Consejo de la Magistratura. ¿Qué crees que puede cambiar a partir de esta nueva conformación que incorpora el voto popular para elegir a los representantes de este Consejo? Bueno, yo creo que el Consejo de la Magistratura va a tener una fuerza y una legitimación diferente, porque el voto popular en cualquier cargo da legitimación, da independencia, da ruptura con lo que es la corporación judicial o la corporación de abogados, y a uno le da una posibilidad de decidir lo que corresponde en cada caso. El Consejo es un órgano que interviene fundamentalmente, entre otras funciones, en la selección de candidatos a jueces, enviando ternas luego de concursos al Poder Ejecutivo Nacional, para que el Poder Ejecutivo remita alguno al Senado y el Senado le dé acuerdo, y tiene una función sancionatoria en caso de falta de disciplina de algún magistrado, y tiene la facultad de acusar al juez que incurre en mal desempeño ante un jurado de enjuiciamiento para realizar el juicio político. Entonces son funciones muy importantes, y desde allí la fuerza legitimadora del voto popular viene muy bien a la hora de intervenir en estas cuestiones, porque cada vez que un juez es señalado como mal juez, bueno, los lobbies en el Ejecutivo, en el Consejo de la Magistratura y en el mismo Congreso Nacional siempre han sido importantes en favor de la protección del juez. Ahora, vos dijiste dos cuestiones muy interesantes. Una, por un lado, que el voto popular le va a dar más independencia a la conformación de este Consejo. Y una de las críticas que se ha hecho desde la oposición y de varias de las asociaciones de abogados es que al ir las listas para elegir a los consejeros académicos, abogados en el Consejo, dentro de los partidos políticos, esto va a generar una dependencia con el partido político al cual vaya colgada la lista de consejeros. ¿Cómo se resuelve esto? Sí, esa crítica que es respecto de pensar que estamos planteando elección popular de consejeros de las magistraturas y no de jueces. Vos fíjate que en el 70% de los estados de Norteamérica, los jueces de estado, de distrito, son elegidos popularmente. Los jueces directamente. Los jueces o tienen un mecanismo de donde hay un referendo con el voto popular, porque además no son jueces vitalicios, son temporales. En nuestro país los jueces son vitalicios, y la ciudadanía participa, hay dos maneras, partidistas y no partidistas, de elegir jueces, y a nadie en la Argentina nunca se le ha ocurrido decir que en Norteamérica no hay un sistema republicano de gobierno, y no se ha cuestionado eso, más allá de que cada sistema tenga sus críticas o sus cuestiones a perfeccionar. Con lo cual, que los consejeros de la magistratura vayan, para ser electos, adheridos a una boleta político-partidaria o ser propuestos por un partido o una alianza de partidos, no le quita al que llega al cargo el cumplimiento de ese cargo. Y ser consejero de la magistratura a la hora de seleccionar candidatos, o a la hora de acusar, o a la hora de aplicar una sanción disciplinaria, sabe el consejero que tiene que hacerlo de acuerdo al derecho, con independencia. Y además, cualquier actitud abusiva del Consejo de la Magistratura o arbitraria es todo revisable por la Corte Suprema, que es esta Corte que supimos conseguir. Así que yo no le veo a esa crítica la importancia como para desvirtuar andar por este camino. Yo creo que la participación popular es muy importante en la cosa pública, y que me parece mentira que los partidos políticos nacionales y populares le tengan miedo al voto popular y al voto político partidario.
Teniendo en cuenta que todavía no se convocó a la elección para los consejeros en las PASO y teniendo en cuenta los tiempos electorales, ¿se llega con los tiempos electorales ya que las PASO para los cargos partidarios sí han sido convocadas para convocar a los consejeros de la magistratura? Bueno, en realidad el decreto de convocatoria de elecciones del Poder Ejecutivo no nombra a los consejeros, claro, pero la ley que sancionamos actúa como de convocatoria. Directamente. Tiene un artículo especial para eso. Es decir, que la promulgación automáticamente... de la ley implica la convocatoria de elecciones de consejeros. Es decir, que los tiempos se llegarían... Hemos cubierto legalmente ese artículo. Una facultad del Poder Ejecutivo. Está. Y otro tema que también aludiste y que me parece sobre el cual hay bastante confusión es el tema de las mayorías en el Consejo para acusar y para juzgar a los jueces. Explícanos, por favor, cómo es este tema, cómo es el tema de las mayorías automáticas, los 2/3, en qué se modificó esa estructura de lo que está hasta este momento vigente. Bueno, hasta ahora vigente, para una acusación a un magistrado por más desempeño, tiene que haber 2/3 de votos del total del Consejo. Eso se ha modificado, se modificó el número de consejeros, van a ser muchos más, van a ser 19, temporariamente van a ser un poquito más, pero porque tienen que terminar el mandato de los que están, pero o sea que solo cuando rija la ley completamente, la decisión de acusar, 2/3 lo cambiamos por mayoría absoluta. Es decir, es una mayoría agravada, pero no tan agravada como la de 2/3, porque el 2/3, en realidad, en la práctica del Consejo, que ya lleva varios años y con distinto número de integrantes, yo integré los dos, el 2/3 en realidad le da una potestad decisoria a la minoría, al tercio. Claro. En este caso, con una mayoría absoluta, consejeros legitimados por el voto popular, nos pareció que es una mayoría importante, tal como la que requiere por Constitución la ley del Consejo de la Magistratura, la que nos otorga el Congreso la facultad de reglamentar el Consejo de la Magistratura, y que va a ser una manera más ágil de aplicar la justicia en eso que son siempre juicios políticos, ¿no? Ahora, pero para la destitución sí se necesitan los 2/3. La destitución la resuelve otro organismo, claro, que es un jurado de enjuiciamiento integrado por jueces, abogados y legisladores, y que resuelve por 2/3. Claro, es decir, para la acusación se cambia la mayoría, las 2/3 por mayoría absoluta. Lo que es cierto es que la acusación en general se da conjuntamente con la suspensión del juez. Pero el jurado de enjuiciamiento tiene 180 días para sentenciar. Si no lo hace, el juez inmediatamente queda repuesto. Perfecto. Ahora, otro tema, bueno, siguiendo con el tema de la reforma judicial, que se aprobó este paquete de 6 leyes, pero digamos, sigue habiendo una gran movida dentro del oficialismo, impulsada, además relanzada, se puede decir, a partir del acto que hubo en La Matanza esta semana, para que se transforme en foro federal, en una especie de foro federal, la discusión sobre las reformas judiciales. ¿Qué pensás que se necesita prioritariamente para modificar realmente ese funcionamiento de la justicia que llegue al ciudadano común? Que los tiempos procesales sean más cortos, que digamos, se puedan pensar en una ley de aplicación realmente igual para todos, sino que, como siempre se dice y es la realidad, las cárceles solamente estén repletas de perejiles en la mayoría de los casos. Sí, bueno, recordemos que ¿por qué los foros? Porque, bueno, nosotros con las leyes del Congreso Nacional regulamos o intervenimos respecto de la justicia nacional y federal, pero cada provincia argentina, incluso la ciudad autónoma, tienen sus poderes judiciales, que respecto del delito común o de los conflictos de naturaleza civil o comercial, son los que actúan. Entonces, la sensación de injusticia, la sensación de falta de democracia en la justicia no es solo la que da la justicia nacional o federal, son también las justicias locales las que dejan en general víctimas totalmente insatisfechas, con juicios que duran muchísimo tiempo, sin que el juez sea una persona o la jueza que se la vea con los pies en el barro, en la calle. Bueno, yo creo que tiene que haber todo un cambio actitudinal,
y también justicias que dejen de tener connivencia con los poderes fácticos más poderosos, que en general son los económicos, que la liguen, como vos dijiste, los perejiles, que cuando no hay un culpable se busque a cualquier persona que por su marginalidad no tiene posibilidades de defensa, que en conflictos de naturaleza económica no se favorezca siempre al más pobre, que el acceso a la justicia sea para todos igual, cosa que no es verdad, porque quien puede pagar un buen abogado y viajar a tribunales y tiene dinero para eso, tiene un acceso privilegiado al Poder Judicial en desmedro de gente que a veces no tiene ni cómo trasladarse a los tribunales. Así que los cambios son muchísimos, pero fundamentalmente yo creo que son los jueces, los fiscales, los defensores, los actores del propio Poder Judicial los que tienen que hacerse cargo de que si bien no son elegidos popularmente, tienen una legitimación indirecta del voto popular y que deben responder a sus pueblos. Ahora, este paquete de leyes generó una reacción de parte de la oposición y de gran parte de los medios hegemónicos inusitada. ¿A qué atribuís tanta reacción y qué es lo que se está defendiendo de este statu quo que por un lado se critica desde todos lados el funcionamiento de la justicia, pero cuando se intenta modificar no hay ningún proyecto que parece tener merecer ser defendido por aquellos que promovían también desde el discurso cambios, ¿no? Yo creo que volvemos al principio, ¿no? Cuando me preguntaste cómo me siento llevando adelante cuestiones que son controversiales, por lo menos, y muchas veces con ferocidad desde la oposición. Yo creo que Néstor sentó por primera vez después de muchos años, volvió a sentar, tal vez Alfonsín en los primeros años de democracia nos dio esa sensación de que el pueblo se sentaba en la Casa Rosada, no le dejaron terminar el mandato, y que Néstor volvió a recuperar esa autoridad presidencial, autoridad porque el pueblo se sintió que era él el que estaba gobernando y no un gerente, el que se sentaba en la Casa Rosada al servicio de los intereses corporativos o los intereses monopólicos. La oposición política, que es débil porque no emerge de allí un liderazgo, con la corporación mediática contra la que peleamos, con sectores muy importantes de la justicia, son prácticamente aliados en la resistencia del status quo previo, del establishment, ¿no? Se resisten a ser gobernados por el pueblo y que sea el pueblo el que tome las decisiones o un representante del pueblo. Están acostumbrados a ser ellos los que ponen a alguien en la Casa Rosada, donde se respetan determinados paradigmas.